¿Alguna vez sentiste que el mundo entero dudaba de ti, menos tú? Esa certeza absurda, casi ridícula, que desafía la lógica y hace que hasta los más cercanos te miren como a un lunático. Y aún así, sin pruebas, sin garantías, sin respaldo, avanzas. Eso no es ingenuidad, eso es la chispa de una fe brutal, no en dioses externos, sino en ti mismo. Una fe que no nace de la razón, sino del vacío, del hartazgo, de la necesidad de existir más allá de lo permitido. Maquiavelo lo sabía. El mundo no se mueve por la verdad, se mueve por la percepción. Quien controla lo que los demás perciben, controla lo que los demás creen posible. Puede ser justo, brillante, incluso virtuoso, pero si no proyectas invulnerabilidad, serás ignorado. El poder no sigue a los mejores, sigue a los que se muestran inevitables. Aquí está la idea peligrosa. La autoconfianza delirante no es fingir, es convertir la nada en un altar. Es proclamarse rey antes de tener un reino. Es caminar como un mito antes de que exista historia. Nietzsche lo resumió: quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Ese porqué, cuando se encarna, no necesita pruebas, solo disciplina, decisión y audacia. Y cuando esa fuerza se libera, la realidad se dobla. No porque el universo obedezca, sino porque nadie puede ignorar a quien arde con esa certeza. Maquiavelo no temía al delirio, lo utilizaba como herramienta, como máscara, como estrategia. Y quizá ese sea tu turno. Has visto a personas ganar sin merecerlo, sin preparación, sin apoyo, sin la razón de su lado, y aún así triunfan. No porque fueran poderosos, sino porque lo parecían. No porque tuvieran la verdad, sino porque transmitían la certeza. Ese es el secreto que la historia repite en sus rincones más oscuros. La ilusión arrastra más que la lógica. No hablo de fingimiento barato ni de sonrisas de manual. Hablo de construir una versión de ti tan sólida que la duda de los demás se derrumba antes de tocarte. La percepción es frágil, y quien la domina se convierte en arquitecto de destinos. El mundo se rinde no porque lo hayas convencido, sino porque no le dejaste alternativa. La paradoja es esta: la ilusión solo funciona si la vives como verdad. No basta con representar un papel, hay que encarnarlo hasta que tu mentira inicial deje de ser mentira, porque el público ya no distingue entre el actor y el personaje. Esa es la convicción delirante. Actuar sin permiso, hablar sin titubeo, caminar como si algo más grande que tú te sostuviera. Eso es virtud, no virtud moral, sino la capacidad de doblar el destino a voluntad. Alejandro, con 20 años, declaró ser hijo de Zeus. No era metáfora, lo dijo como hecho, y cuando lo creyó, los demás también, porque es más aterrador enfrentarse a un dios que a un hombre. La verdad era irrelevante, lo que importaba era que nunca dudó al decirlo. Los humanos buscamos certezas, no verdades. Seguimos a quien no tiembla, aunque eso signifique entregar el poder al loco y no al lúcido. Ese es el filo donde nace lo inevitable. Y aquí el giro: no necesitas permiso para vivir con intensidad, solo necesitas decidir que eres inevitable. ¿Arrogante? Sí. ¿Peligroso? También. Pero ¿qué es más peligroso? ¿Vivir como sombra pidiendo permiso? ¿O encarnar un fuego que no admite dudas? La lógica explica, pero solo la creencia arrastra. Y en un mundo donde la mayoría espera garantías, quien camina sin titubeos se convierte en imán. Maquiavelo lo diría con frialdad política, pero su esencia es la misma. El mundo lo moldean los profetas de su propia causa, y el primer convertido eres tú. La fe ciega en uno mismo no es ingenuidad, es estrategia. Es un arma de guerra en el terreno más profundo, la percepción. Cuando te declaras verdad absoluta, los demás dejan de analizar y comienzan a reaccionar. Esa presencia no surge de la lógica, surge de la repetición, del ritual, del peso de un símbolo que has creado dentro de ti. Es hablar como rey antes de tener reino, caminar como mito antes de tener historia, resistir incluso cuando todo se derrumba. Y sí, puedes fracasar, pueden reírse de ti, pueden aplastarte, pero si caes, que sea gritando con el pecho abierto: ya gané, porque en esa afirmación hay una libertad que los prudentes jamás conocerán. Y si esa llama sobrevive incluso en la derrota, ya no serás un hombre, serás un símbolo. Y los símbolos, por más que quieran matarlos, no mueren. La mayoría cree que el respeto se gana mostrando debilidad, pero cuanto más te rompes, menos te respetan. Lo que genera respeto no es llorar, ni justificarse, ni rendirse.
Lo que genera respeto es la frialdad de quien parece inquebrantable, la convicción gélida de quien no negocia su misión, y eso no se compra, se forja. Existe un tipo de hombre que no está simplemente convencido de su destino, sino poseído por él. Ya no lo piensa, lo encarna. Esa posesión es lo que lo vuelve intocable, porque no pide espacio, lo invade. No busca aprobación, ya no la necesita. Vive consumido por una idea más grande que él mismo. Maquiavelo habría hablado de príncipes, pero en realidad hablaba de todos aquellos rechazados, ignorados, desacreditados, porque en su silencio entendió algo brutal. El gobernante ideal no es el que tiene poder, es el que proyecta poder hasta que el mundo lo acepta como real. Esa es la frontera peligrosa donde el delirio se convierte en destino. Los héroes no preguntan quiénes son, viven como si ya lo supieran, y ese como si se transforma en realidad porque el mundo se arrodilla ante quienes jamás dudan de su propia voz. No importa si son dioses, conquistadores o locos, importa que parecen inevitables. El héroe poseído no nace listo, se forja en la humillación, en la derrota, en la obsesión repetida hasta el cansancio. No surge de la pureza ni de la bondad, sino del fuego que arde en la contradicción. El delirio no es un don, es un peso, y solo quienes soportan cargarlo día tras día, noche tras noche, descubren que el mundo empieza a doblarse ante ellos. Para sostener esa fe brutal en uno mismo se necesita un imperio interno. Ese imperio no tiene murallas ni ejércitos, pero sí rituales secretos, silencios que queman, conversaciones contigo mismo como si entrenaras a un soldado invisible. Es un reino psíquico, construido ladrillo a ladrillo en soledad, donde cada derrota se convierte en material de construcción. Maquiavelo lo intuyó con claridad. Nadie gobierna afuera sino gobierna primero dentro de sí. La autoconfianza delirante exige tiranía sobre la propia mente. No puedes dejar que tu mente dude, porque si ella duda, el mundo entero dudará. En ese dominio nace lo que algunos llamarían arrogancia, pero que en verdad es un mecanismo de supervivencia. No eres un dios, pero actúas como si lo fueras porque solo bajo esa máscara soportas el peso de lo imposible. La diferencia entre un loco y un héroe es el control. El delirio sin dirección destruye. El delirio disciplinado cambia imperios. Esa es la línea invisible que divide al visionario del insano. El mundo no puede distinguirlos en el inicio. Solo los separa el resultado. Mientras no llegue, ambos caminan el mismo sendero oscuro, con la misma convicción de acero. Mira la historia. Napoleón coronándose a sí mismo no fue un gesto de soberbia vacía. Fue un ritual, una declaración simbólica. Yo soy mi propia legitimidad. No esperó que la iglesia lo reconociera. No pidió permiso. Se proclamó origen de su propio poder. Alejandro no necesitaba pruebas de ser hijo de un dios. Él era la prueba. César no solo conquistaba, imponía la sensación de que ya era invencible. Cristo no necesitó templos. Su sola voz fundó un imperio espiritual. Lo que los une no es el talento ni la razón, es la certeza. Una certeza que atraviesa la carne como fiebre y que no se apaga aunque todo parezca perdido. Esa certeza los convirtió en símbolos, y los símbolos no mueren, se propagan. Y aquí está la verdad que incomoda. Nadie está exento de esa posibilidad. No se trata de linaje ni de dones místicos. Se trata de decidir, actuar como si fueras elegido, incluso cuando todo dice lo contrario. Repetirlo hasta que la duda se desgaste. Convertir la disciplina en destino. Lo llamarán narcisismo, lo llamarán locura, lo llamarán arrogancia. Que lo llamen como quieran, porque mientras ellos nombran, tú encarnas. El precio es alto. Pierdes amigos, te vuelves sospechoso, incomodas. Habrá noches donde la soledad será insoportable y tu fe parecerá un chiste cruel. Te odiarán por tu convicción, te señalarán como megalómano, egocéntrico, insensible, y puede que lo seas. Pero quizá esa brutalidad sea la única armadura capaz de resistir el peso de un destino que no admite excusas. El héroe poseído no se esconde de la soledad, la utiliza. Habla consigo mismo como general a su ejército. Mira su reflejo como quien prepara a un soldado para la batalla. No piensa, ordena, no pide, proclama. Y en esa tiranía interna su mente deja de sabotearlo y empieza a obedecer. Eso es lo que Jung llamaría la frontera entre locura y revelación. Una guerra silenciosa en la que el hombre debe domar su propia mente antes de intentar domar el mundo. Porque si tu interior no respeta tu misión,
Nadie afuera lo hará. El loco se pierde en sus pensamientos. El héroe los transforma en un ejército. Esa es la diferencia. La autoconfianza delirante es peligrosa porque no tiene marcha atrás. Cuando tu identidad depende del triunfo, el fracaso es equivalente a la aniquilación simbólica. No tienes opción. Debes vencer. Ese es el origen del dominio. No controlar el mundo, sino controlarte a ti mismo con tal intensidad que el mundo se acomode a tu frecuencia. Entonces ocurre algo extraño. Tu mera presencia ya es un argumento. Tu silencio se interpreta como estrategia. Tu mirada se vuelve orden. Tu existencia se convierte en narrativa. Ya no compites en el plano de la lógica, compites en el plano del mito. Y contra un mito nadie quiere luchar, porque luchar contra un mito es admitir que el mito es real. El hombre que logra esto deja de buscar sentido. Vive como si él mismo fuera el sentido. Y esa es la verdadera revolución, no la conquista de tierras, sino la conquista de la percepción. No importa si tienes recursos, importa si haces que los demás crean que nunca los necesitaste. Por eso los imperios comienzan en el interior, porque cuando construyes un trono dentro de tu mente, ya nadie puede arrebatártelo afuera, y ese es el secreto que nadie quiere decir. El mundo está gobernado por quienes se proclaman inevitables. La locura hace promesas vacías, la genialidad hace promesas imposibles, pero ambas beben de la misma fuente, una certeza interior que no se quiebra. Y si la sostienes lo suficiente, el mundo, agotado de resistirse, terminará llamándola destino. Imagina a un hombre frente al abismo. No sabe si caerá o si volará, pero se levanta, endereza la espalda y sonríe. Ese gesto, por sí solo, ya cambia el desenlace, porque en ese instante, aunque el vacío siga allí, él ya es más grande que el vacío. Esa es la psicología del héroe poseído, la que Maquiavelo intuyó entre líneas, disfrazada de estrategia política, la que Jung advirtió entre sombras, al límite de la locura, la que Nietzsche gritó con palabras afiladas: conviértete en lo que eres. El resto son excusas. El destino no está esperando, está mirando. Y la pregunta que queda es simple: ¿te atreverás a actuar como si ya fueras inevitable, hasta que incluso los dioses tengan que aceptarlo?